Hola, muy buenas tardes a todos compañeros. Hice este video para cubrir la clase del viernes pasado que quedó pendiente respecto a los temas del pasivo. Eh, Vimos la cuestión de las generalidades. Ahora vamos a ver un poco al respecto de lo que nos marca la guía de auditoría cuando nos habla de los alcances y limitaciones, así cuando nos habla también de los objetivos que debe de cubrir el control interno respecto a los pasivos, y por último vamos a ver los procedimientos de auditoría. Les voy a tratar de dar la información, una explicación amplia, perdón, una explicación general, un poco somera respecto a cada una de las definiciones que vamos a ver, para que el video cubra en la hora que quedó pendiente toda la información de pasivos. Para este viernes ya continuar con nuestro tema, que sería el capital contable, para no irnos quedando atrás. Obviamente, cuando terminen de ver el video, si tienen alguna duda, lo pueden publicar por medio de Classroom o el grupo de WhatsApp, o si gustan, para hacer la explicación directa, podrían esperarse el viernes iniciando la clase, lo podemos aclarar por medio de cuando estemos en la videollamada a través de Meet, ¿sale? Entonces, solamente les voy a comentar un poco de lo que platicamos en la clase pasada y ya me adentro a los temas que quedaron pendientes del pasivo, en las cuales yo les proporcioné el apartado en donde viene la definición de lo que es un pasivo. Vimos las características principales, que es una obligación presente, derivada de operaciones en el pasado, que está identificada y cuantificada en términos monetarios y que representará una disminución de recursos en el futuro, ¿sí? También vimos que entre las obligaciones a cargo de las entidades existen obligaciones de dos tipos que pueden resultar en pasivos. Al final de cuentas, estas dos obligaciones son aquellas que se encuentran definidas en cuanto a beneficiario y en cuanto a monto, como lo son las cuentas y documentos por pagar. Tal es el caso de los proveedores, acreedores, préstamos bancarios, impuestos, etcétera. Y así mismo vimos las que se estiman o se calculan, es decir, que no tenemos certeza de su cuantía o de cuánto vamos a desembolsar en un futuro para poder cubrirlas, y tampoco tenemos referencia posiblemente si va a haber alguna persona o algún beneficiario directo del dicho pago de esa obligación. Tal es el caso de las primas de antigüedad, reservas para garantías, las publicidades, etcétera. Las obligaciones podrían derivar de distintos puntos, o sea, adquirirse una obligación, o podrían darse dos supuestos en los que nosotros nos hagamos acreedores a algún tipo de obligación. Primero hablamos de la obligación legal, que era aquella que deriva de un contrato o aquella que deriva de una ley, o inclusive contempla la guía, las normas de información financiera, perdón, contemplan cualquier otra obligación que recaiga, que tenga que ver con naturaleza jurídica. Y a su vez vimos la obligación asumida, cuando la entidad ha manifestado ante terceros que aceptará ciertas condiciones, pero si bien no hay un contrato de por medio ni una ley que lo obliga a cumplirlo en el futuro. Es distinto estos dos tipos de obligaciones y es necesario conocerlas, porque de esta manera sabremos si existe información financiera al respecto de cada una, o si no es necesario registrar contablemente una de estas obligaciones, sobre todo la obligación asumida. Vimos también otro aspecto de los pasivos, que es la temporalidad. Lo decíamos que era, si estaba dentro de un año o ciclo normal de las operaciones, era un pasivo a corto plazo, y en caso contrario, si era mayor a un año o mayor al ciclo de operaciones de la empresa que esté generando la información financiera, lo conoceríamos como pasivo a largo plazo. Cuando hablamos de temporalidad respecto a un rubro, es precisamente a esto, no solamente en el caso de los pasivos, también pudiera ser en el caso de los activos, en el caso de las cuentas que se deprecian, o en el caso de las cuentas que se amortizan. Si estamos hablando de que es a largo o a corto plazo, dependerá si cae dentro o fuera del año de calendario o del ciclo normal de las operaciones. Poníamos de ejemplo que había empresas del sector primario que no precisamente su ejercicio fiscal pudiera ser del 1 al 31 de diciembre, sino que en ocasiones, por ser cíclicas, se maneja la información financiera por periodos distintos de tiempo a los que serían los 365 días del año. Una vez dicho todo esto, ¿por qué platicamos de las generalidades de los pasivos y estamos viendo auditoría, no estamos viendo contabilidad?
La guía que emite el Instituto Mexicano de Contadores Públicos a través de la Comisión de Normas de Auditoría propone que el auditor deba de identificar y conocer correctamente a qué nos referimos con pasivos de acuerdo a lo que nos marcan las normas de información financiera. Es por eso que vemos todo esto de la temporalidad de los pasivos, de los tipos de obligaciones, de la definición propia de lo que es un pasivo, etcétera. Esto va a permitir al auditor que al momento de que esté practicando una auditoría de estados financieros, el auditor conozca a fondo a qué nos referimos, a qué se refiere la empresa cuando le está dando a conocer pasivos, y si dentro de esa clasificación que está presentada y revelada en la información financiera es correctamente cuantificada o es correctamente clasificada que una operación se refleje como pasivos. Entonces, ¿cómo pueden ustedes revisar pasivos si no conocen a fondo el tema? Es por eso que la guía les da una generalidad siempre de cada rubro de la información financiera. En este caso, pues los pasivos, ¿verdad? Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que nos va a explicar la guía? Cuando hablamos de alcances y limitaciones, nos estamos refiriendo a los alcances que tiene la guía y a las limitaciones de esta. Es decir, la guía de auditoría que nosotros estamos viendo y que hace referencia a los pasivos no trata los conceptos que ustedes están viendo en pantalla. Primero, no trata el tema de los impuestos a la utilidad y la participación de los trabajadores en la utilidad, tanto causados como diferidos. ¿A qué me refiero con esto? En ocasiones, al decretar, por ejemplo, vamos por partes. Primero, el impuesto a la utilidad. La norma de información financiera le llama así, impuesto a la utilidad, puesto que recuerden que la normatividad financiera está diseñada para que la información financiera que se genere tomándola de referencia permita ser comparable a lo largo y ancho del planeta. Entonces, es por eso que le denomina impuesto a la utilidad y no ISR o impuesto sobre la renta, puesto que algunos países le denominan de distinta forma a este tipo de impuestos, a los que gravan las utilidades de las empresas o los ingresos de las empresas. Ahora, la participación de los trabajadores, mismo caso, no le pueden poner PTU porque en algunos países no se denomina así y algunos países no tienen esta facilidad para los trabajadores. Entonces, analizando estos dos puntos, la guía nos dice, yo no, en esta guía, al menos en la que hacemos referencia a los pasivos, no te voy a hablar sobre el impuesto a la utilidad y la participación de los trabajadores, en las utilidades. ¿Por qué? Porque estos son temas de otras normas que se manejan aparte y en ocasiones estos conceptos no son manejados como pasivos en su totalidad. Si bien es cierto, al yo presentar una declaración y al reflejar que tengo un ISR a cargo, es una responsabilidad que tengo como un impuesto por pagar, esta guía no me va a hacer referencia, no me va a explicar o a orientar de cómo revisar este tipo de rubros, este tipo de renglón de la información financiera. Ojo, no estoy diciendo que no sea un pasivo, sino que la guía te está diciendo, yo no te voy a explicar cómo hacerlo, puesto que este tipo de trabajos requieren de un tema tratado completamente aparte, al igual que la PTU. Dice, puedes decretarlo, puedes tener pendiente el pago con tus trabajadores, pero yo en esta guía no te voy a explicar cómo hacerlo. El compendio que yo les pasé trae algunas de las guías que hablan sobre los rubros de la información financiera. En el caso de los pasivos, esta guía te dice, yo no te voy a hablar de esto, eso lo puedes consultar por boletines o guías separados, ¿sí? Entonces ustedes podrían decir, yo necesito o quiero saber cómo revisar esta parte de los impuestos a la utilidad o de la PTU. Podrían consultar, perdón, en internet a través de la página del Instituto Mexicano de Contadores Públicos o a través de despachos particulares de auditoría, guías respecto a estos dos temas y lo van a encontrar como boletines aparte. Ahora, ¿a qué se refiere tanto causados como diferidos? Causados es cuando ya efectivamente se te genera el compromiso de pago y se le pone fecha, se le pone monto y se le pone beneficiario. Diferido es cuando existen estos tres términos, se le pone monto, fecha y beneficiario, pero el pago no se hace en el momento, sino que se va arrastrando el compromiso, lo cual, recuerden ustedes, genera un pasivo, ¿sí? Entonces, la guía te dice, yo no te voy a hablar de estos conceptos. Si tú necesitas conocer al respecto, lo puedes consultar en un boletín aparte. Ahora, obligaciones laborales, va relacionado con lo que es la PTU.
todos los sueldos por pagar que tengan pendientes o prestaciones que sean diferidas o prestaciones que sean estimadas como una prima de antigüedad o un finiquito, alguna indemnización, no lo vamos a ver en esta guía. Asimismo, instrumentos financieros que se evalúan a valor razonable. Este tema lo pueden consultar en las normas de información financiera, a qué nos referimos con instrumentos financieros, pero a grosso modo estamos hablando de cuando las empresas emiten deuda, es decir, emiten acciones o emiten bonos, CETES, partes sociales, etcétera, y el público inversionista se apunta con estas acciones. En ocasiones se maneja como una deuda aparte y se maneja a valor razonable, es decir, lo que en el mercado podría valer esa acción, no lo que nominalmente dice. Entonces, esos temas no los vamos a ver aquí en esta guía, ¿sí? Estimaciones para evaluación de activos. Bien, este punto me lo voy a brincar porque ustedes se preguntarán por qué están hablando de estimaciones para evaluación de activos si estamos viendo la guía de pasivos. Bueno, esta guía, todo esto que les estoy mostrando en pantalla es un extracto de lo que trata la guía. Esa guía de donde yo saqué esta información trae contemplado lo que son los activos, entonces por eso habla de estimaciones para evaluación de activos, pero vamos a dejar de lado este punto. Y el último, pago basado en acciones, tampoco lo va a tratar esta guía. ¿A qué nos referimos con estos pagos? No sé si han escuchado ustedes que en ocasiones, por ejemplo, un proveedor, le debemos dinero a un proveedor. Vamos a imaginarnos un monto para hacer el ejemplo más presencial. Imagínense que le debemos 100,000 pesos. Entonces le pagamos nada más 50,000, puesto que tenemos problemas de liquidez y problemas en el manejo de nuestros flujos de efectivo. Los 50,000 pesos restantes les decimos que se lo vamos a transformar en capital, es decir, va a estar representado en acciones, por lo cual son pagos basados en acciones, lo cual transforma a un pasivo, que es el proveedor, en una cuenta de capital contable. Y es por eso que la guía no lo trata aquí en este apartado de la guía que hace referencia a los pasivos. Del control interno, que debe de cubrir el control interno respecto a los pasivos. Yo ya les había explicado en el cuatrimestre pasado, no sé si recuerdan, que el estudio de evaluación del control interno se hace con el propósito de diseñar nuestros procedimientos y establecer nuestros alcances y limitaciones en los procedimientos de auditoría. Entonces, es importante que el auditor, con el apoyo de la norma internacional de auditoría 315, que habla de la identificación de riesgos de incorrección material y evaluación del sistema de control interno, conozca dicho sistema aplicable a la entidad y se asegure de que se cubran ciertos aspectos. ¿Cuáles aspectos se deben de cubrir del control interno cuando hablamos de pasivo? Son los que tienen en pantalla. Primero, se debe de cubrir que se cumplan los objetivos relativos a autorización, procesamiento y clasificación de transacciones. Asimismo, la verificación y evaluación, incluyendo los que sean aplicables a las TICs, es decir, a las tecnologías de la información del control interno contable. ¿A qué me refiero con esto? ¿Quién se encarga de autorizar deuda? Es decir, ¿quién en la empresa se encarga de que acepte el compromiso de pago hacia con un proveedor o hacia un acreedor o un préstamo bancario? ¿Quién es la persona que tiene la facultad para hacerlo? ¿Cómo se procesa esa información? ¿Cómo se clasifica posteriormente en la información financiera? ¿Y cómo se está dando el proceso de verificación y de evaluación? En ocasiones las obligaciones se registran en forma automática. Por ejemplo, imagínense una empresa que se dedica a hacer, es una barrotera, tienen un departamento de recibo de mercancía o de almacén. Al momento de que ingresa la mercancía ahí, las personas le dan entrada a esa factura, por lo cual se genera un pasivo. Entonces, esas personas de cierta manera tienen autorización para generar pasivos, puesto que le ingresan en un sistema, pero no es suficiente. Hay que dar una verificación y una evaluación correcta de los productos, puesto que pudiera haber algún faltante, pudiera haber alguna mercancía dañada, por lo cual se debe aplicar alguna nota de crédito o por lo cual se debe disminuir alguna deuda de las que ya se tienen. Entonces es importante que se verifique que el sistema de control interno cubra todos estos aspectos, de tal manera que en cualquier momento se permita evaluar que todas estas actividades se estén llevando de manera correcta.
porque la información hoy en día se procesa de manera automática a través de los programas o software de manejo de información y administración de empresas. Otro de los aspectos que debe de cubrir el control interno cuando hablamos de pasivos es la existencia de comunicación oportuna entre la administración de la entidad y sus asesores legales. ¿Por qué? Porque en ocasiones hay juicios o hay procedimientos legales que, si bien es cierto todavía no son un pasivo, representan la posibilidad de que en un futuro recaiga en una obligación la empresa, en una obligación de pago. Entonces, es importante que exista directa comunicación con los asesores legales de la empresa, que normalmente son externos, para que en caso de que se finque algún crédito o se pierda algún caso o algún trabajador nos gane en conciliación o algo y se genere una obligación, esta se registre inmediatamente como tal en la información financiera, es decir, como un pasivo. También debe de cubrir el control interno que se lleve a cabo un seguimiento oportuno y sistemático de los acuerdos del Consejo de Administración, de las asambleas de accionistas y de los órganos que se encarguen del gobierno corporativo. ¿Sí? Entonces, como se le llame en los distintos países, aquí en México normalmente se le llama Consejo de Administración y son presidente y dos aparte, dos personas más. ¿Sí? Entonces, en ocasiones se hacen acuerdos directos en la asamblea de accionistas. ¿Por qué es importante que exista un seguimiento oportuno y sistemático de estos acuerdos? Bien, porque en algunas ocasiones, por ejemplo, les pongo un caso muy sencillo: un socio le presta dinero a la empresa, mismo problema, tiene falta de liquidez, no puede hacer un pago, entonces un socio le presta dinero. Ese dinero, como es un préstamo que proviene fuera de lo que tiene que ver con temas de capital, que es el tema que vamos a ver el próximo viernes, ese dinero se convierte automáticamente en una obligación que tiene la empresa, en una deuda que adquirió de manera asumida, puesto que probablemente no haya un contrato, no haya una legislación que lo obligue a hacer el pago, a retribuirle el pago al socio. Pero en este caso, ese pasivo pudiera darse el caso de que en una junta, en una asamblea que exista de accionistas, se acuerde que el socio decide mejor capitalizar ese monto y pasarlo directamente al capital social. Entonces es importante que se lleve un adecuado seguimiento de todos estos acuerdos para que se quiten algunas deudas que ya no tienen esa naturaleza de la que hablamos en las generalidades y ya no se reconocen como pasivos en la información financiera. Bien, otro de los aspectos que debe de cubrir el control interno en materia de pasivos es que se efectúe una evaluación periódica del estado que guardan los activos y los pasivos. Este punto es más adecuado a la parte de los activos. Recuerden que esta guía habla también de los pasivos, de los activos, perdón, pero si bien es cierto, también se podría hacer una evaluación periódica de cómo se están llevando a cabo las deudas de la empresa, cómo están actualmente los saldos, cuáles pagos se han hecho y si se han reflejado en la información. Bien, entramos de lleno a lo que son los procedimientos de auditoría. En este caso, los procedimientos nos estamos refiriendo a las técnicas y todos los métodos que debemos de aplicar nosotros al momento de evaluar los pasivos, es decir, de revisarlos, perdón, precisamente de examinarlos. Eh, Vamos a mencionar en esta guía, les menciona algunos de los procedimientos para que el auditor pueda obtener evidencia suficiente y competente relativa o que trate respecto a la existencia, el tratamiento contable y la revelación de pasivos. Es decir, lo que nos va a garantizar seguir las recomendaciones que nos hace esta guía es cubrir estos tres aspectos: existencia, tratamiento contable y adecuada revelación de pasivos. Para este propósito, el auditor debe determinar cuidadosamente cuáles de esos procedimientos y técnicas y con qué alcance y oportunidad deben de incluirse en su programa de trabajo. Obviamente, la guía les recomienda algunas de las técnicas que existen para la revisión de los pasivos, pero ya es cuestión de ustedes como auditores y en base a su juicio profesional cuál de estas técnicas adoptan y le incluyen en su programa, porque ustedes pudieran agregar también de las que vienen aquí mencionadas en la guía, de las que vamos a platicar ahorita. En todo procedimiento obviamente existe una parte de planeación. El auditor debe de efectuarla con el propósito de que le permita alcanzar todos los objetivos que pretenda alcanzar en materia de pasivos. Además, el auditor debe de obtener información suficiente de los pasivos, como lo son los siguientes puntos: vencimiento, es decir, cuando la empresa tiene que hacer frente a esa obligación que tiene,
es decir, la fecha de vencimiento de los pagos, o si son varios pagos, como por ejemplo las parcialidades, cada cuándo se tienen que realizar, si se pueden modificar algunas de esas fechas o si se han modificado y por qué se han modificado. Ustedes tienen que indagar, tienen que investigar respecto a esas fechas de vencimiento que ya tienen establecidos los pasivos dentro de la empresa. También deben de ver la parte de las tasas de interés, porque es importante, aquí es importante recalcar que la tasa de interés representa un punto importante en los pasivos, puesto que esto podría incrementarlos en algún momento. Es decir, por ejemplo, yo inicio debiendo 100 y acabo debiendo en el año 105,000. ¿Por qué pasaría esto? Bien, porque existe una tasa de interés que va a incrementar mi deuda hacia con el acreedor o hacia con el proveedor que yo tenga. Sobre todo las tasas de interés, estamos hablando de intereses moratorios, cuando se manejan en la cuestión de los pasivos generados por compra de mercancía. Firmo una factura y ahí abajo, no sé si han notado, trae una leyenda que dice que se aplicará un tanto por ciento de interés moratorio, lo cual podría incrementar mi deuda hacia con ese proveedor. Otro de los puntos importantes son las monedas en las que fueron contratadas las deudas. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, sobre todo nosotros que estamos pegados acá a la frontera, en ocasiones muchos de los proveedores pudieran darse el caso que sean extranjeros. Entonces, obviamente la moneda de referencia principalmente sería el dólar. Entonces, habría que revisar los tipos de cambio para ver si el pasivo está correctamente evaluado a la moneda. Obviamente siempre los estados financieros aquí en el país se deben demostrar en moneda nacional, entonces hay que verificar que el cambio o el tipo de cambio se aplique de manera correcta. No, obviamente no nada más de referencia es el dólar, también pudiera darse el caso que nuestros proveedores sean proveedores de otros países y que compremos por medio de internet y que lleguen aquí al puerto de Tampico, de Altamira, por ejemplo, y ya se traslade la mercancía hasta acá, hasta nuestros dominios. Entonces es importante que ustedes identifiquen en qué moneda se fue contratada la deuda para hacer una conversión o una transformación a moneda nacional de manera correcta y exacta. También descuentos por volúmenes de compra, otro punto importante. Si le voy a poner un ejemplo sencillo, si yo ahorita le debo, corto información financiera el 31 de agosto, vamos a suponer, y yo manifesté que le debía 100,000 pesos a un proveedor, resulta ser que posteriormente a ese cierre de información financiera, hoy 16 de septiembre, efectuó un pago por 90,000 pesos, con lo cual queda saldada la deuda. Entonces, quiere decir que financieramente no representé en el estado financiero el monto total de la deuda, puesto que lo puse al momento en el que yo contraté la deuda y acordé con el proveedor que le debía esos 100,000 pesos. ¿Por qué pagué 90,000 y pude saldar la deuda? Bueno, porque existen descuentos por volúmenes de compra. Entonces, lo recomendable para una empresa es posiblemente manejar la deuda en 100,000, pero revelar en los estados financieros que a la fecha se pudiera liquidar esa deuda con un importe menor a los 100,000 que se están presentando en el balance general. Por ejemplo, ese es un ejemplo sencillo. Entonces, estamos hablando ahorita de 100,000 pesos, pero imagínense que haya empresas que compren arriba de 2, 3 millones o 4 millones de pesos de mercancía cada semana, y a las cuales dicen, bueno, si me pagas dentro de los 20 días siguientes o dentro de los días siguientes te hago un descuento del 1% o del 2%. Entonces son montos que es importante, puesto que recuerden, la finalidad absoluta de los estados financieros es que sirvan de base para la toma de decisiones de los usuarios, de los distintos usuarios. Obviamente, si ustedes ven que deben 4 millones y después ven que deben 3,850,000, por ejemplo, pues una parte, 150,000, es una parte importante, puesto que ustedes al analizar estados financieros pueden aplicar distintas pruebas que se vean afectadas por pasar por alto estos tipos de aspectos, como lo son el descuento por volúmenes de compra. Ahora, pudiera haber otros casos en los que hay que atender a los pasivos. Por ejemplo, si a quienes se les debe son personas integrantes de la empresa, o si a quien se les debe son empresas del mismo corporativo, o si efectivamente existe la deuda o simplemente es una obligación asumida, cuestión que no tendría por qué representarse en los estados financieros, etcétera, etcétera. Pudiéramos encontrar otros aspectos más que son lo que se deben de observar o de obtener información suficiente respecto a los pasivos. Obviamente la guía les menciona estos 4 primeros puntos,
puesto que son los más relevantes. El vencimiento, también habría que ver los beneficiarios, quién realmente es el beneficiario. Entonces son aspectos importantes que debemos de revisar, y ustedes como auditores van a tener el criterio de determinar si se limitan a esto o pudieran ampliar su investigación. ¿Para qué requiero conocer todo esto? Bien, para después establecer la planeación de mis procedimientos de auditoría, es decir, las técnicas que voy a aplicar. Para el estudio y evaluación del control interno, ya les había comentado que se practica para definir y analizar los controles internos claves. Entonces, una vez determinando de forma preliminar la confianza por medio del estudio y evaluación, la confianza que se puede depositar en el sistema de control interno, nosotros podemos estar podemos estar en posición de definir la naturaleza y alcance de nuestros procedimientos de auditoría, tanto las pruebas de cumplimiento como las pruebas sustantivas. Aquí voy a hacer un breve paréntesis para comentarles esto. Cuando hablamos de pruebas de cumplimiento, nos estamos refiriendo a las pruebas que se aplican a los controles internos clave para verificar si son confiables o no. Y cuando hablamos de pruebas sustantivas, nos estamos refiriendo a la aplicación de técnicas de auditoría directamente en la entidad para obtener evidencia. Entonces, si son dos aspectos distintos, pruebas de cumplimiento van enfocadas al control interno, pruebas sustantivas van enfocadas a la obtención de evidencia mediante la aplicación de técnicas, ¿sí? Bien. Cumplimiento. Generalmente el auditor aplica pruebas de cumplimiento con el objeto de adquirir la seguridad razonable de que los procedimientos de control en los que pretende confiar existen y se aplican eficazmente, y que se relacionan con los procedimientos de clave de control, los cuales el auditor ha considerado en la determinación, la naturaleza, la oportunidad y el alcance de sus pruebas sustantivas. Entonces, el primer paso para empezar a aplicar nuestro trabajo es ya materialmente, ya prácticamente, es las pruebas de cumplimiento. Primero determino si voy a confiar en el sistema de control interno y posteriormente defino mis técnicas de auditoría, mis procedimientos, y ahora sí aplico mis pruebas sustantivas. Entonces, en teoría, el hilo es primero pruebas de cumplimiento y posteriormente pruebas sustantivas. En términos generales, como les comentaba, las pruebas de cumplimiento se enfocan en corroborar el funcionamiento de los controles internos clave. Por lo tanto, como cualquier procedimiento de auditoría, esas pruebas deben diseñarse en función de las circunstancias particulares de cada entidad. Este punto es importante por lo siguiente. Muchas veces los auditores ya tienen establecido una serie de pruebas de cumplimiento que le van a aplicar a los controles internos de cada entidad que vayan a auditar, pero no es recomendable generalizar o aplicar un cuestionario igual a una empresa de servicios, a una empresa de transportes, a una empresa de restaurantera, a una empresa comercial, a una empresa productora agrícola, a una empresa que transforme materia prima, etcétera. Lo importante es por eso el acercamiento del que hablábamos cuando veíamos las etapas de la auditoría, cuando hablábamos del acercamiento con el cliente y queríamos conocer sus necesidades y si podíamos nosotros asumir el trabajo, etcétera. En ese momento es importante prestar atención a los aspectos, a los pequeños detalles, para conocer bien la naturaleza de la entidad. Tal es el caso simple de decir que no puedo aplicar un cuestionario sobre un cuestionario sobre el proceso productivo, puesto que una empresa a lo mejor que es de carácter comercial no tiene tal proceso. Entonces es por eso que se dice que las pruebas de cumplimiento van en función de los controles internos clave, pero también atendiendo a las circunstancias particulares de cada entidad. Es decir, de tal manera que ustedes puedan traer una base de un diseño de estudio y evaluación de control interno, pero puedan agregar algún cuestionario o quitar algunas preguntas que crean que sobren o agregar algunas que crean que necesiten, digo, dependiendo de la empresa, ¿sí? Dependiendo del tipo de actividad que desarrollen. Esa es otra, posiblemente sea una empresa que sea restaurantera y ustedes digan, bueno, yo ya tengo definido un sistema de control interno o cómo evaluar un sistema de control interno de una empresa de este giro, pero posiblemente la empresa se dedica, no sé, a manejar buffets. Entonces hay sí ciertos aspectos que son distintos a los que serían de una empresa normal en la que se vende el servicio y se cobra y hay un costo y hay un precio determinado. Entonces sí es importante que revisen muy bien a fondo la naturaleza de cada establecimiento, de cada empresa, ¿sí?
Bien, en lo que respecta a las pruebas sustantivas, podemos definirlas como que son los procedimientos que ayudan al auditor a obtener evidencia. Evidencia que debe de ser suficiente y competente respecto a las aseveraciones contenidas en los estados financieros en cuanto a existencia, integridad, valuación, presentación y revelación de pasivos, en este caso, y pueden incluir las técnicas que se listan a continuación. Ahora, antes de entrar de lleno a cada una de estas técnicas, yo les quiero comentar algo. Eh, ya había dicho que las pruebas de cumplimiento van en función del sistema de control interno y las pruebas sustantivas van en función de obtener evidencia en la cual el auditor ah, mm, él pueda descansar su opinión al final de cuentas en el dictamen. Entonces, cuando hablamos de aseveraciones contenidas en los estados financieros, nos estamos refiriendo a que el auditor al momento de leer el estado financiero que se le está entregando y de los cuales va a opinar, entendemos como aseveraciones, afirmaciones que nos hace la empresa. En la información financiera, la empresa nos refleja montos y cuentas y rubros de la información financiera como lo son el pasivo, pero también como lo pudieran hacer las cuentas de activo, las de capital contable, las de resultados, las de costos, etcétera. Entonces, nosotros al ver ese estado financiero, dichas cantidades y dichas cuentas contables, nosotros las debemos de entender como afirmaciones que nos está haciendo la empresa a la que vamos a auditar. ¿A qué me refiero con esto? Debemos de dar por hecho que ellos consideran que eso que están plasmando en los estados financieros son afirmaciones y es la realidad de la empresa. ¿Qué es lo que nos toca hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro trabajo? Bien, verificar, aplicar, mediante la aplicación de estas técnicas o de otras técnicas que ustedes consideren adecuadas, que dichas cuentas y dichos montos existan, estén integrados correctamente, estén valuados y estén presentados en los estados financieros de manera correcta, de conformidad con las NIF. Ahora, no solamente lo que vemos en cifras y en cuentas contables en los estados financieros es lo que vamos a entender como aseveraciones. Me parece que yo ya les había comentado que existen dentro de la información financiera un apartado para notas explicativas o para información adicional que la empresa que está generando la información financiera debe de entregar para que los usuarios conozcan completamente a qué nos referimos con una cuenta o con otra cuenta que a lo mejor no está en los estados financieros, pero sí en sus notas, ¿sí? Por ejemplo, tal es el caso de las estimaciones, tal es el caso de los juicios que se están llevando a cabo por parte de la empresa, en donde está demandada la empresa o donde la empresa está demandando, etcétera. Es importante que se revele esa información a través de las notas. Entonces, al estar revelada la información de esta manera en los estados financieros, también lo debemos de entender como afirmaciones que nos está haciendo la misma entidad. Es decir, la entidad nos está diciendo que eso que tenemos en nuestras manos como estados financieros y sus notas es la realidad de la empresa. Ahora nos toca a nosotros, por medio de estos procedimientos, descubrir que eso es cierto. Ahora, en este contexto, perdón, o en estas circunstancias, ya podemos interpretar un poco qué es lo que buscamos con la aplicación de las técnicas de auditoría, interpretando de manera que son pruebas sustantivas. Entonces, la primera de ellas es la confirmación. La confirmación, en esta técnica, esta técnica consiste en obtener comunicación escrita de instituciones que hayan otorgado créditos, como lo pudiera ser un banco, de proveedores de bienes y servicios a los cuales la empresa les haya comprado a crédito, acreedores, como lo pudieran ser alguna otra empresa o algún socio, partes relacionadas, como pudieran ser empresas que tienen participación en las acciones de la de nosotros, perdón, de la empresa que estamos auditando, o mismos socios, personas físicas que tengan acciones o partes sociales de la empresa auditada, entre otros aspectos que se entiendan como terceros relacionados con la empresa. Eh, en esta técnica confirman ellos los términos y condiciones sobre los cuales se establecieron ciertas transacciones. Es decir, nos confirman a nosotros como auditores.
con el objeto de conocer la existencia de compromisos o pasivos, es decir, de los pasivos que nos está mostrando la empresa en sus estados financieros. Nosotros debemos de corroborar por medio de esta técnica si efectivamente existe esa obligación y si efectivamente está cuantificada en el monto correcto en la que se está presentando, en la que se está clasificando por ejemplo, en el estado de situación financiera para el caso de los pasivos. Entonces, ¿qué hacemos con esta carta? Imagínense que la empresa que estamos auditando se denomina Empresa Comercial SADCB. Ok. Hay una empresa a la cual le debe la empresa comercial, que es la empresa de servicios SADCB. Entonces, nosotros cuando llegamos a auditar los estados financieros de la empresa comercial, le solicitamos el balance general y en él nos damos cuenta que en la analítica de pasivos nos damos cuenta de que la empresa de servicios SADCB tiene el derecho a nosotros de cobrarnos 50,000 pesos, puesto que le debemos ese servicio, ya que lo sacamos a crédito, ya que lo pedimos a crédito, ¿sí? Bien, entonces, a nosotros ver que a esa empresa de servicios, la empresa comercial, le debe 50,000 pesos, nosotros por medio de una carta le podemos hacer llegar, le podemos pedir a la empresa de servicios que nos confirme si efectivamente la empresa comercial le debe 50,000 pesos. ¿Qué es lo que haría la empresa de servicios? Bien, nos contesta la carta indicándonos que efectivamente el monto del adeudo entre esas dos empresas es de 50,000 pesos. O, caso contrario, nos niega o nos indica que dicha cifra es incorrecta y nos comenta que actualmente ellos tienen registrado que la deuda asciende a 55,000 pesos. Ya con esto nosotros tenemos material para trabajar e investigar con la empresa por el motivo de la diferencia, eh, en la información financiera con respecto a lo que tiene la empresa de servicios. Pudiera ser que la que esté mal sea la empresa de servicios o la que esté mal sea la empresa comercial, la cual tenga incorrecciones en sus estados financieros. La chamba de nosotros es verificar dónde está esa diferencia y además encontrarle una explicación. Ya encontramos un monto, ahora hay que darle una explicación, a lo mejor algún pago que no se registró o a lo mejor un pago que se registró de más, etcétera, ¿sí? Bien, entonces esa básicamente es la confirmación, es una carta que se le envía a una parte relacionada con la empresa, a otra empresa relacionada con la empresa auditada, en donde le pedimos que nos confirme ciertas condiciones, ciertos saldos que tienen contratados con con la empresa que estamos auditando. Eh, Aquí un dato, pues algo que se encuentra en la práctica, un problema que constantemente los auditores enfrentan al momento de aplicar esta técnica, es que a veces las empresas que están relacionadas con la empresa que estamos auditando no, no prefieren no contestar la carta por implicar ellos o por considerar ellos que es información confidencial. En este caso, la información es complicado obtenerla si nosotros la pedimos directamente a la empresa, nosotros como auditores. Entonces, lo ideal es que quien envíe la carta de confirmación, obviamente nosotros estableciendo las condiciones y la información que va a contener, la envíe directamente, en este caso en el ejemplo que les tenía la empresa comercial, la envíe directamente a la empresa de servicios. ¿Para qué? Para que se ve, como con ellos ya tiene relación, existe más la confianza de poder proporcionar la información y más si es al respecto de la misma empresa. Entonces, lo ideal en esta carta, en esta técnica, es que quien envíe la carta de confirmación sea la empresa que está siendo auditada. Ahora, pagos posteriores. Esta técnica de auditoría consiste en el examen de la documentación de los pasivos pagados con posterioridad a una cierta fecha, generalmente a la fecha de cierre del balance, y el auditor utiliza esta técnica abarcando un periodo posterior a la fecha del balance. Es decir, nosotros revisamos los pasivos al 31 de diciembre del 2019, podemos pedir un corte de la información financiera al 31 de agosto del 2020 y con el saldo que tenía en 2019 más las nuevas compras a crédito que se hayan hecho, más las nuevas obligaciones que se hayan adquirido, menos los pagos que se han ido haciendo a cada una de esas cuentas, deberíamos de llegar al saldo ubicado al 31 de agosto del 2019, del 2020. Esa es una técnica de auditoría, pagos posteriores.
partimos del saldo de un ejercicio anterior y lo vamos enlazando o conciliando con los pagos y nuevas cantidades que se vayan cargando hasta llegar a la fecha en que actualmente estamos revisando, o si es un ejercicio más de tiempo atrás, como por ejemplo 2018, podríamos revisar todos los pagos que se hicieron en 2019, así como las nuevas deudas que se hayan adquirido. Entonces, si se fijan, revisamos pagos posteriores a la fecha en la que está cerrando la información financiera que nosotros estamos auditando. Ahora, examen de documentación. Consiste en inspeccionar la documentación que comprueba las obligaciones y deudas contraídas. Tal obligación puede ser como contratos de compraventa, comunicados, facturas que se hayan solicitado, que se hayan firmado a crédito, mismas pláticas directas que se hayan tenido con personas, con terceras relacionadas con la empresa, etcétera. Toda esta documentación se revisa para comprobar que las obligaciones están cuantificadas, como lo decíamos, en cuanto a monto, en cuanto a beneficiario, en cuanto a tasas de interés, en cuanto a vencimiento, etcétera. Ahora, cuando el auditor no pudo cerciorarse de que se realizaron pagos posteriores o estos no fueron pagados en su totalidad a la fecha de su revisión y por lo tanto no está satisfecho de la existencia y monto correcto de las obligaciones, debe examinar la documentación original que compruebe la obligación de que se trate, por ejemplo, como les comento, facturas de proveedores, de bienes y servicios, contratos, entre otros. Es decir, si yo con la técnica de pagos posteriores no quedo satisfecho con la información o detecto alguna diferencia o algo que no coincida con las cifras que me está mostrando la empresa en sus estados financieros, puedo examinar la documentación que dio origen a la deuda, aunque ésta sea muy anterior o muy antigua, de tal manera que nosotros cercioremos el saldo original que tenía la empresa, la deuda original que tenía y cómo ha ido evolucionando y qué nuevas obligaciones ha ido adquiriendo. Entonces, el examen de documentación básicamente es revisar lo que le dio origen al pasivo. Ahora, investigación en posibles pasivos no registrados. Consiste en el examen de las transacciones registradas de la fecha a la fecha del balance general y hasta una fecha lo suficientemente cercana a la fecha del informe de auditor. Es decir, por ejemplo, nosotros cerramos la información o cerramos el balance general el 31 de diciembre del 2019 y ahorita estamos auditando en septiembre de 2020, probablemente nuestro dictamen vaya a salir para noviembre de este mismo año. Entonces, a esa fecha nosotros podemos investigar o seguir investigando en base a la documentación que nos proporciona la empresa, si en el caso del 2019 hubo algún pasivo que no se registrara, de tal manera que se hayan quedado pendientes de registro y que haya documentación que no se haya considerado para un registro de un pasivo. Cuestiones de estas normalmente pasan por errores. En el caso de alguna compra o de un bien o servicio que se ha hecho a crédito y que se pasó por alto por el monto o porque se pretendía pagar de contado y a la hora de la hora no se hizo así. Entonces, o también pudieran ser acuerdos que la empresa considera que no son pasivos o no son necesarios de mencionar en los estados financieros, como acuerdos a los cuales llegan el Consejo de Administración, etcétera. Entonces, por eso hay que revisar que hay que estar o ver las minutas de todos los acuerdos que se hayan llevado a cabo en la empresa. Asimismo, revisar escrituras, contratos de compraventa, etcétera, facturas que se hayan firmado para ver si no hubo pasivos. Bueno, o sea, esta investigación se hace con el fin de detectar cualquier operación, acuerdo o decisión que se pueda resultar en algún pasivo y que no se hubiera registrado y que el registro pues sí afecte de manera directa a los estados financieros. Bien, por último, la guía nos recomienda que también hagamos una verificación de cálculo y de pruebas globales. Esta verificación consiste en la revisión por el auditor de las bases para el registro de los pasivos acumulables y de su cálculo y estimación de saldo probable en una cuenta con base en la información conocida. Básicamente aquí lo que hacemos es aplicar cálculos aritméticos como suma, resta, multiplicación o división de las cuentas que ya están registradas de los montos que la empresa ya tiene contemplados como pasivos, con el propósito de verificar únicamente que las operaciones se hayan calculado correctamente.
no con ningún otro propósito de como los anteriores que vimos en las otras 4 técnicas, sino que aquí simplemente es cuestiones de cálculos matemáticos. Entonces también nosotros podemos agarrar a hacer una sumatoria de facturas a las cuales la empresa debe, y al hacer esta sumatoria que el monto coincida con lo que está reflejado en los estados financieros. Bien, estas son algunas técnicas que al aplicarlas nosotros las englobamos en pruebas sustantivas y obtenemos evidencia para verificar la existencia, integridad y cómo se está evaluando y presentando la información financiera. Pudiera haber otras técnicas, claro, pudiéramos hacer una técnica de observación o pudiéramos hacer una técnica de declaraciones por parte de los empleados de la empresa, o pudiéramos hacer una técnica de inspección física, como ver si alguno de los bienes que se adquirió por medio de deuda están presentes en la empresa, pero esas técnicas se aplican más a otros rubros de la información financiera, como lo vamos a ver más adelante en la cuestión de los activos fijos, etcétera, ¿sí? Bien, entonces lo importante es que ustedes entiendan que estas pruebas que tienen en pantalla son las que recomiendan las guías de auditoría emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y que les aseguran que en el caso de cuando ustedes las apliquen correctamente, van a obtener suficiente información que les sirva de base para emitir su dictamen. Bien, eso es todo por el video de hoy bueno, de la clase que quedó pendiente de pasivos. Obviamente es un poco más recortado y obviamente el tiempo no es el mismo, puesto que no hay participación de su parte, nos aclaran dudas en el momento, pero les pido por favor que lo vean detenidamente, pausen, anoten dudas, y si gustan preguntarlas o si gustan esperarse a la clase del viernes, pues ya podríamos hacerlo nosotros de tal manera que ese día dediquemos 20 minutos a aclarar algunas dudas o a recibir o a hacer algunos comentarios respecto a este tema de pasivos, ya para poder continuar con el tema de capital contable y no quedarnos atrás en el desarrollo temático de la materia. Bien, espero que tengan un buen día y nos vemos pronto.